Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Qué privilegio, qué bendición poder dar este mensaje hoy a ustedes de la palabra de Dios. Antes vamos a recordarles que tenemos cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, 10 de la mañana, 6 de la tarde los domingos. Miércoles, estudio bíblico y oración a las 10 de la mañana. Y clase bíblica sobre las huellas de Cristo a las 5 de la tarde los viernes. Bienvenidos para buscar a Dios con nosotros en Iglesia Bautista Berea. Ahora vamos a entrar en un nuevo tema, un tema maravilloso, como todos los temas de la Biblia, pero un tema que tal vez no has entendido bien, tampoco yo, hasta estudiarlo más a fondo en la palabra de Dios. Quiero hacer esa pregunta: ¿se le debe adorar a Jesús, el Hijo de Dios? ¿Debemos adorar a Jesús, el Hijo de Dios? Bueno, toda la Biblia está bien claro en su enseñanza que solo Dios debe ser adorado y servido de manera suprema. Mateo capítulo 4, cuando el diablo tentó a Jesucristo a adorarle a él, Jesús dijo: «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». Entonces, ¿debe ser adorado Jesús, el Hijo de Dios? Dios debe de ser adorado, solo Él. Pero Jesús, el Hijo de Dios, debemos postrarnos delante de Él como si fuera el Padre, como si fuera Dios, y poner toda nuestra confianza y fe en Él. Darle a Él todo el honor y la gloria. Darle a Jesús alabanza y acción de gracias como a Dios el Padre. Darle a Jesús toda la sumisión y obediencia de nuestro corazón como a Dios el Padre. Y darle a Jesús todo el amor y devoción de nuestro corazón como a Dios el Padre. ¿Debemos adorar a Jesús, el Hijo de Dios, de igual manera que debemos adorar a Dios el Padre? Bueno, esta no es enseñanza de un hombre, de una iglesia, de una denominación, de una secta. Vamos a tomar la misma Biblia, la misma palabra de Dios que tú tienes en tu casa, tal vez en una mesa, en un librero, en un closet, pero es tiempo y le invito a sacar tu Biblia y tomar conmigo a ver qué dice Dios en su palabra, la Biblia. ¿Se le debe adorar a Jesús, el Hijo de Dios? ¿Debemos adorar a Jesús, el Hijo de Dios? Bueno, nuestro punto hoy es que Jesús recibió la adoración de muchos, durante su vida terrenal aquí en la tierra, antes de su vida terrenal aquí en la tierra y después de su vida terrenal aquí en la tierra. Bueno, vamos a entrar en este tema de la adoración del Señor Jesucristo. ¿Debe ser adorado Él? Bueno, mire, vamos a ver en Mateo capítulo 2. Vamos a ver el libro que es la transición entre el Antiguo Testamento, que prometió un Mesías, es decir, Cristo, Salvador, y el Nuevo Testamento, donde apareció Jesucristo como el Salvador prometido. Mateo, el libro de Mateo es el puente, y siempre Mateo está diciendo, como está escrito en el libro refiriendo al Antiguo Testamento y las promesas, y Jesucristo vino en cumplimiento de todas estas profecías y promesas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1, Jesús dijo a José que María iba a dar a luz un hijo,
Y dice, llamarás a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por el medio del profeta, el profeta Isaías, en el Antiguo Testamento, unos 700 años antes de la venida del Señor Jesucristo. He aquí una virgen, Isaías 7, versículo 14. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Perdón. Y en este libro de transición, mostrando que Jesús es el Mesías y Salvador prometido, vamos a ver que Jesucristo es Dios. Es Emmanuel, Dios con nosotros, y por eso debe de ser adorado. Mire Mateo capítulo 2, versículo 1. Vamos a comenzar con la adoración de los magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y bueno, Herodes pretendió de querer adorarle, pero realmente quería matarle. Pero cuando los magos llegaron a donde la estrella les señaló, dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. No adoraron a María, amigos. Dice, lo adoraron. ¿Y cómo adoraron a Jesús? Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron como a un gran rey, como a Dios mismo, como al Rey de los reyes y Señor de señores que Jesús es. Dice, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y mirra, las cosas más valiosas, las cosas más fragantes, ofreciendo todo a Cristo, el Rey que nació, postrándose con toda devoción y honor. Esto es adorar, dar toda la devoción y todo el honor a Jesús, el Hijo de Dios. En estos últimos días muchos han honrado a la madre de Jesús. Hemos visto, unos de nosotros vieron a los jóvenes o los varones corriendo en esas antorchas. Sí, y las peregrinaciones también, dando toda devoción y honor a la madre. Pero la Biblia no enseña esto, amigos. Estos magos, dice, vieron al niño con su madre y postrándose lo adoraron y abrieron sus corazones y sus tesoros y sus cosas, las cosas más preciosas, valiosas, agradables, y derramaron todo, presentaron todo ante el Rey de los reyes, el Señor Jesucristo. Los magos vieron necesario, sí, adorar al Hijo de Dios. Bueno, vamos a seguir en el libro de Mateo, su capítulo 8. Aquí es el caso de un hombre leproso. Un hombre viviendo con vergüenza, separado del pueblo de Dios por su enfermedad. Triste todos sus días, teniendo una enfermedad incurable, una enfermedad mortal.
perdiendo diferentes miembros de su cuerpo, su nariz, sus orejas, sus dedos, sus pies, y teniendo por la ley de Moisés que clamar, soy inmundo, inmundo, para que la gente se alejara de él, porque la lepra era una enfermedad contagiosa en extremo. Y dice en Mateo capítulo 8, versículo 2, y he aquí vino un leproso y se postró, es la palabra para adorar, se postró ante él para adorarle a Jesús, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué estaba expresando este leproso? Reverencia y honor, Señor. Pero también, si quieres, sumisión a la voluntad de Jesús, a la voluntad de Dios, pero también que en su adoración, mostrando reverencia y honor, Señor. Sumisión a la voluntad del Señor, si quieres, y después puedes limpiarme. Es decir, tengo fe y confianza en ti, adorándote, tú puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero. Porque este es un rey benevolente y todopoderoso y todo compasivo. Quiero limpiarte, quiero. Sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Y todo porque el leproso vino a Jesús y le reconoció como Cristo, Mesías, Hijo de Dios, todopoderoso Dios, pero en forma humana. Y con su misericordia, él creyó que pudo sanarle. Y se presentó con reverencia, Señor, y con sumisión, si tú quieres. Y gracias a Dios, con este honor, reverencia, fe, confianza y sumisión hacia Jesús, recibió lo deseado, la limpieza de su enfermedad tan horrible y mortal, la lepra. Y amigos, quizás hoy no es tan prevalente por los avances en medicina, la lepra, pero todos nosotros tenemos la lepra espiritual. Somos leprosos, contaminados con el pecado. El pecado es como una carcoma que no está comiendo nuestra oreja, nuestra nariz, nuestros dedos. No, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, matando nuestra vida espiritual y poniéndonos en peligro no solo de la muerte física, sino la muerte eterna. Pero gracias a Dios, viniendo a Jesús, adorándole y reconociendo que Él es Dios, el Hijo eterno de Dios manifestado en carne, y que Él es Señor, debe de ser honrado, reverenciado, que Él debemos someternos a su voluntad y decir, Señor, tu voluntad sea hecha en mi vida, y seguramente su voluntad es perdonarte y limpiarte de tu pecado y salvar tu alma del castigo eterno. Es su voluntad, la Biblia lo declara. Entonces, ¿qué debes decir? Señor, tú puedes limpiarme de mi pecado con tu sangre preciosa derramada en la cruz. Te lo pido que lo hagas. Y Jesús dijo a este hombre, yo quiero limpiarte. Y dice lo mismo a ti si vienes con esa adoración que reconoce quién es. Y crees que Él puede sanarte de tu pecado y limpiarte y salvar tu alma. Él te dice, quiero salvarte, quiero limpiarte. Sé limpio. Porque Romanos 10:13 dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor para ser perdonado, para ser limpiado, para ser salvo, será salvo. Será salvo. Toma la palabra de Jesús. Acércate a Él con tu lepra espiritual. Pide perdón y limpieza y la salvación de tu alma por fe. Y Jesús, que debe de ser adorado, te perdonará y te salvará. Bueno, los magos vieron necesario adorar a Jesús.
El leproso vio necesario adorar a Jesús y él no rechazó su adoración. En tercer lugar, ¿qué de Jairo en Mateo capítulo 9? ¿Qué de Jairo? Bueno, Jesús estaba enseñando sobre el ayuno. Y en Mateo capítulo 9, versículo 18, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal, un líder de los judíos, y se postró para adorar. Se postró ante Jesús diciendo: mi hija acaba de morir, Señor, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Ahora, mientras esta otra mujer enferma de una enfermedad de 12 años se acercó a Jesús, tocó el borde de su manto y fue sanada por su fe. Pero terminando esta sanación, dice, al entrar Jesús en la casa del principal, cuya hija acababa de morir, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, porque pues era un funeral ahora, les dijo: apartaos de aquí, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Se duerme, es obvio que murió. Bueno, Jesús estaba diciendo que aunque sí murió, es temporario, yo la voy a resucitar. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Este hombre, como el leproso, reconoció el poder de Jesús para sanar. Reconoció su poder y vino postrándose en adoración delante de él, haciendo ¿qué? Pues como estamos aprendiendo hoy. En esta adoración estamos poniendo nuestra fe y confianza en él y solo en él. Estamos dándole toda la honra y la gloria a él por lo que él puede hacer. Estamos dándole toda la alabanza y acción de gracias a él después de hacer lo que le pedimos. Estamos mostrando sumisión y obediencia a él, dispuestos a hacer su voluntad por medio de su bendición en nuestras vidas. Y estamos mostrando amor y devoción a él. Y esa fe, esa confianza: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Entonces, amigos, es un segundo caso de un enfermo. No es nada malo pedir al Padre por medio de su Hijo que Dios nos sane o sane a un ser querido. A menudo el Señor, en su bondad y misericordia, usando medios, es decir, médicos o medicinas, sana. Pero debemos dar toda la honra y la gloria al Señor Jesucristo y al Padre que le envió. A veces el Señor sana sin médicos y sin medicina, sino por la oración de fe de los ancianos de la iglesia. Santiago capítulo 5. Pero sea por la oración o por los medios de médicos y medicinas, es Dios que sana. Salmo 103, el que sana todas tus dolencias. Salmo 103, 3 y 4, ahí puedes encontrar esta verdad. Debemos darle todo el honor, todas las gracias, toda la reverencia, todo el amor y devoción. Si Dios escoge no sanar, y a veces es su voluntad. A Pablo, Dios permitió que el Satanás le golpeara y le diera un aguijón en la carne, pero fue la voluntad de Dios para mantener a Pablo en humildad y mostrar su poder en la debilidad de Pablo. A veces hay que aceptar la voluntad de Dios. Su yugo es fácil.
Y si tenemos que llevar un yugo o una carga, no es difícil, no es duro. No, si es su voluntad, nos dará, dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces hay que aceptar la voluntad de Jesús, que siempre es buena, siempre es agradable, siempre es perfecta. Bueno. Entonces vemos a los magos rindiendo adoración a Jesús. Vemos al leproso rindiendo adoración a Jesús. Y Jairo, el padre de una niña que acababa de morir, pero Jesús le resucitó de entre los muertos. Y le rindió toda adoración como quien puede hacer. Y solo Él puede hacer tales cosas. Gracias a Dios. ¿Qué de los discípulos de Jesús? Bueno, no vemos hasta aquí a los discípulos. Los primeros discípulos llegaron a ser sus apóstoles. Hasta aquí en el libro de Mateo no les vemos adorando a Jesús. Pero algo sucedió en sus vidas, y a veces algo que tiene que suceder en tu vida y en mi vida para que lleguemos al momento de decir, ya no voy a adorar a la madre o a los santos o al papa o a ningún otro Dios o ídolo o imagen. No, solo Jesús, el Hijo de Dios, bajo el Padre, merece mi adoración, y con el Padre. Algo tiene que suceder en nuestras vidas cuando vemos a Jesús como supremo y único Salvador y único mediador entre Dios y los hombres. Y bueno, Jesús sabe lo que hace. Acababa de alimentar en Mateo capítulo 14, si quieres buscar conmigo, a los 5,000, no contando las mujeres y los niños, con 5 panes y 2 pescados, los alimentó milagrosamente. Versículo 22, Mateo 14, 22, enseguida después Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Tenía un propósito en urgirles, presionarles ir al otro lado de la ribera, entre tanto que él despedía a la multitud que acababa de alimentar. Versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Entonces Jesús está ahora a solas con su Padre, habiendo subido una monte, y está orando a su Padre y orando por sus discípulos seguramente y lo que les iba a suceder. Gracias a Dios que cualquier contratiempo, aflicción, angustia, que parece ser una tragedia, que es para muerte, es para mal, seguro es para mal. No. Wait. Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero Jesús nos mandaría a un lugar donde hay azotes con olas y vientos en contrario de nuestra barca. Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia, es la cuarta parte de la noche más oscuro, es la parte más oscura de toda la noche, entre 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo porque no le reconocieron. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Un verdadero milagro. Y Pedro andando por fe sobre las aguas. Y Jesús sosteniéndole. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo.
Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Menguó su fe al quitar su mirada de Jesús y poniendo su mirada otra vez en las olas y los vientos y la tormenta. Y esto es donde fallamos. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Un suave regaño, pero extendió su mano y le agarró y le salvó y le llevó a la barca. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Qué aprendieron los discípulos de Jesús? Y más que nadie, a lo mejor Pedro, aquella noche, a la cuarta vigilia, la parte más oscura y en tanto peligro que se iban a morir, a lo mejor. Dice versículo 33, este párrafo termina, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Reconocieron que Jesús era Dios. Pero este pasaje no dice que Jesús es Dios. Dice que Jesús es Hijo de Dios. Pero en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, y en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, vas a ver que los judíos entendieron bien que al decir Jesús que era Hijo de Dios, esto quería decir que Jesús estaba haciéndose igual a su Padre, Dios. Lee Mateo capítulo 5, 1 a 18, Mateo 10, 1 al 35 en adelante, y verás, yo y mi Padre, uno somos. Dos personas, pero en uno, somos Dios. Entonces, los discípulos ahora llegaron al momento de decir, verdaderamente eres Hijo de Dios y mereces toda nuestra adoración. Es decir, toda la confianza y fe de nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestras almas y vidas. Tú mereces, Señor Jesús, toda la honra y la gloria como Hijo unigénito de Dios, que dio su vida por nosotros en la cruz. Único Salvador, único Señor que fue resucitado para nuestro perdón, justificación, salvación y vida eterna en el cielo. En tercer lugar, adorarle a Jesús es darle toda la alabanza y acción de gracias, como aquellos leprosos en Lucas 17, cuando fueron sanados. Uno de ellos volvió para dar todas las gracias y toda la gloria a Jesús por haber sido sanado. Y Jesús merece alabanza y acción de gracias por todo lo que hace. En salvarnos espiritualmente, en perdonarnos espiritualmente, pero también en cuidarnos y proveer necesidades materiales, físicas. En la sanación que nos da, en la provisión material que nos da, en la dirección que da en nuestras vidas, en la protección diaria que nos da en nuestras vidas, por la instrucción y enseñanza que nos da cada día. Si estamos leyendo la palabra de Dios, ahí está tu consuelo, ahí está tu ánimo, ahí está la esperanza para seguir adelante en este fin de año, en 2024. Aquí están las fuerzas, aquí está el ánimo, aquí está la limpieza, aquí está la sabiduría, aquí está la voluntad de Dios, aquí está la presencia de Dios. Y Jesús debe de recibir entonces también al adorarle toda nuestra sumisión, toda nuestra obediencia, porque los que le reconocen como su Salvador deben entregarse a Él como su Señor.
El Dios de sus vidas, el que controla, el que tiene todo derecho de dirigir, de mandar, porque su voluntad debe regir supremo en la vida del verdadero creyente en Jesús. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, esta es adoración y servicio a Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Estas son las vidas que pueden ser presentadas a Dios en adoración y servicio. Que es vuestro culto racional. Es un servicio, es una adoración razonable, racional. Si Él dio su vida por mí, no debo entregar mi vida a Él y dar mi vida por Él, en servirle, en adorarle, en seguirle, en predicarle, en glorificarle y a su Padre. ¡Wow! ¡Wow! Jesús merece toda nuestra sumisión y obediencia. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento por la palabra de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Toma Romanos 12:1 y 2 como un texto lema para 2024, si Dios nos permite llegar. Comencemos desde ya. Si Dios en su misericordia envió a su Hijo a ser hecho pecado en la cruz por mí y todos mis pecados, para perdonarme, para limpiarme, para darme una nueva vida y una vida eterna como regalo de Dios, ¿no debo darle como culto racional, como un servicio, adoración razonable mi vida para servirle, para amarle con toda devoción, porque esto es incluido en adoración también? Oh amigos y hermanos, ya hermanos en Cristo, se le debe adorar a Jesús, el Hijo de Dios. Tan claro es la Biblia como mediodía, cuando el sol brilla en un día de cielo azul donde no hay nubes. Sí, Jesús debe de ser adorado como su Padre. Esto se ve en la vida de los magos, de los enfermos y de los discípulos hasta aquí. Si Dios quiere, si es su voluntad, hay más material en esta lección. Pero te invito a meditar en Jesús el Salvador. Es tu Salvador. En Jesús el Señor. Es tu Señor. Y estamos rindiendo la adoración que Él merece. Que sea así en este fin de año, entrando en 2024, si Dios permite. Y si no le conoces como tu Salvador, recíbele con adoración y entrégate a Él y sírvele con toda adoración. La gloria sea de Él.